Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta vez quiero mostrar un experimento sobre la energía reactiva, ¿vale? Y cómo reaprovechar y ver el consumo que hay entre potencia activa y potencia aparente. Y cómo el factor de potencia varía dependiendo de las cargas inductivas que pongamos en los receptores. Bien, el circuito que voy a exponer en este momento, a ver si se ve bien. Esto es un transformador de 220 a 12 voltios. De aquí he cogido, de esos 12 voltios, he alimentado en paralelo otros dos transformadores de 12 voltios, con el objetivo o con la misión de poder duplicar la tensión de 220 voltios que tengo en la entrada del primario en la red de mi casa. Bien, luego aquí en estos extremos tengo el doble de 220, 440 voltios. ¿Para qué? Para poder alimentar un receptor, que en este caso es una lámpara de 220 voltios, 40 vatios, que pueda estar alimentado a 220, mientras que a la vez en serie alimento lo que es un transformador de 220 voltios con salida 12, ¿vale? ¿Para qué? Para que este elemento, este transformador, lo que es el primario, se comporte como una reactancia y genere lo que es un reactor. Un reactor reacciona ante la tensión activa y se convierte en un generador. Bueno, aquí en esta salida del secundario del transformador 12 volt de 220 a 12 he puesto una lámpara halógena que tiene un consumo está preparada por una potencia de entrega de 50 vatios. No lo va a dar, pero es ese tipo de lámpara. 12 voltios, 50 vatios, dicroica. Y en este lado voy a poner una lámpara de 220 voltios de filamento de 40 vatios, ¿vale? Esta le voy a llamar salida 1 y le llamo salida 2. Bien, aquí tengo un plano de todas las mediciones que he hecho. He hecho tensiones de salida medidas en vacío de las dos salidas. En carga la salida 1, en carga la salida 2, carga salida 1 y 2 y en corto. Los valores que estoy midiendo son tensión de entrada de red, amperios de entrada de red. P1 significa primario 1. Tensión de salida 1, tensión de salida 2, amperio de salida 1, amperio de salida 2, vatios, que es potencia activa, factor de potencia, y el factor de potencia calculado por mis propios medios matemáticos. O sea, dividiendo la potencia activa, lo que me mide el aparatito porque tiene para medir potencia activa. Lo he hecho calculando matemáticamente para ver si me daba un factor de potencia, porque el aparatito también me calcula factor de potencia. Entonces aquí está el cálculo del factor de potencia, el del aparato, y después yo lo he calculado. Por ejemplo, en este caso, factor de potencia igual a potencia activa partido por la potencia aparente, que son voltiamperios, y esto vatios y esto voltiamperios. 25,4 me ha medido el batímetro, el aparato electrónico eso, y lo divido entre los voltiamperios. ¿Cómo calculo los voltiamperios? Pues multiplicando la tensión de entrada del primario, la tensión de red, por los amperios que me consumía aquí, que también me lo ha podido medir el aparatito, los amperios, ¿vale? Esto por esto me da este valor. Lo divido y me da el factor de potencia. Fijaros, 0,29. Y yo con el aparatito he medido y me da 0,29. Aquí tengo, respecto a todas las pruebas, los factores de potencia. Todo esto lo voy a poner así despacito para que lo veáis, los valores, y luego yo voy a resumir los resultados. Pero lo pongo así despacito para que lo veáis. Despacio, por si alguien quiere echar marcha atrás, marcha adelante, ver los cálculos. Ahí. Bien, ahí están los cálculos. Ahora voy a mostrar las conclusiones y los resultados. En definitiva, el circuito que he montado se traduce en este sistema. Entrada de primario 220, salida de secundario 440 voltios. Se pone una reactancia en serie, que realmente es un transformador en serie de 12 voltios, en serie con la lámpara que va a ser la salida. Entonces, resumo. Esta es la salida 1, esta es la salida 2. Aquí pongo los parámetros de salida 2, aquí pongo los parámetros de salida 1. Así para entreteneros un poco, para que veáis cómo lo he hecho. Estos son los 4 transformadores de 220 a 12 voltios. Esta es la lámpara halógena de 50 vatios de dicroica, y esta es la lámpara de filamento de 220 voltios, ¿vale?
Ese es el esquema. Todos estos transformadores, 1, 2, 3 y 4, son estos, ¿vale? Aquí lo tengo. La entrada entra aquí. La entrada sale a 12 voltios y sale a 12 voltios y los 12 voltios se alimentan a uno y a otro. Y los 220, que son este y este, los pongo en serie. Ay, que no apunto bien. Los 220, repito, los 220, que son estas dos bornas y estas dos bornas. ¿Ves? Estas dos bornas y esta, la uno en serie, una salida. Aquí tengo una salida que va a la lámpara y la otra salida va a este. ¿Vale? Bueno, no voy a explicar más de ahí porque ahí es más lioso. En el esquema lo veis mejor. Conclusiones. Conclusiones interesantes. El batímetro, cuando tenía solamente lo que es la lámpara, hemos hecho pruebas, por ejemplo, con esta lámpara nada más, ¿no? Conectando esa lámpara. Conecto esa lámpara y resulta de que es la salida 2 y resulta de que tenía una potencia del batímetro en potencia activa de 76 vatios. Un factor de potencia 0,67 y un cálculo de potencia de voltiamperios reactivos, voltiamperios de 113 vatios. Observad, 76 vatios y 113 vatios voltiamperios, ¿vale? Y imaginaros que ahora, ¿ves? Está consumiendo esos datos. Y ahora cojo y le conecto esta lámpara para que haya más consumo. Y conecto y cierro y pongo esta lámpara aquí. Antes, cuando he hecho la prueba esta, solamente con la tensión de salida de la lámpara. Y ahora con la tensión de salida de la lámpara esta más esta, las dos potencias. Fijaros qué ocurre. Ahora ocurre que el batímetro, este aparatito, me dice que tiene 87,5 vatios más. O sea, 11 vatios más consumiendo cuando tiene la lámpara dicroica añadida. El factor de potencia me ha subido. Pero aquí está lo interesante, señores. Aquí es el descubrimiento que aquí se basan muchos tipos de ganancias de los transformadores como Barbosa Leal o Clemente Figuera. Fijaros, los voltiamperios son 101. Estoy teniendo menos consumo, ¿lo veis? 101 voltiamperios y aquí tenía 113. O sea que estoy gastando menos que en el caso cuando no había lámpara. O sea, con doble lámpara, doble gasto o más gasto tengo menos potencia. ¿Qué significa? ¿Y por qué aquí me marca más potencia? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque en este caso, la reactiva, cuando yo conecto aquí la lámpara, este transformador o esta reactancia que hay aquí, este primario, se está comportando como un generador, como un reactor generador de 12 vatios. Si os dais cuenta, aquí la potencia me baja. ¿Por qué? Porque está generando potencia. ¿Por qué la tensión me sube? La tensión de red me sube cuando conecto una lámpara más. ¿Por qué motivo? Pues muy claro, porque esto en vez de consumir está devolviendo energía. Sube la tensión incluso. Esto hace que suba la tensión del primario a 235. 2 voltios, que parece poco, pero es mucho. El amperaje, ¿por qué me baja el amperaje? Pues muy fácil, porque el reactor está generando electricidad y al generar electricidad, por aquí no hace falta que vaya tanta electricidad, ¿me entendéis? Entonces tenemos aquí un reactor generador de 12 vatios. Por lo tanto, tenemos una ganancia de 12 vatios en este circuito, solamente con unos parámetros, un circuito que no tiene unos cálculos exactos, sino que es un simple mero ejemplo de lo que es una carga reactiva en serie con el transformador de carga. ¿Vale? Vosotros podéis hacer muchos experimentos con esto. Bueno, con esto se alarga un poquito el vídeo, son ya casi 9 minutos. Y os mando un saludo. Bueno, voy a enchufar el cacharro para que lo veáis. Enchufo. Tengo la lámpara encendida. Tengo un consumo de 76 vatios. Lo pongo en función de amperios. Ahí tengo 0,49 amperios, factor de potencia 0,67 y ahora voy a conectar la lámpara dicroica. Vamos a conectar la lámpara. Ya está la lámpara encendida, ¿la veis? Si os dais cuenta,
ahora la intensidad ha bajado. ¿Cómo que ha bajado la intensidad? Pues sí, ha bajado porque está generando electricidad el reactor. El factor de potencia ha subido a 0,87, como aquí lo he apuntado, 0,87, y vamos a ver la potencia activa. ¿Por qué ahora ha subido la potencia activa? Veréis. Antes teníamos 76 vatios y ahora tenemos 87,5. Bueno, esto es aproximado porque mientras que se calientan las transformadores cambia el valor de potencia. Ha subido la potencia, pero claro, es que mi medidor no entiende si la corriente va o viene y está midiendo los 12 vatios de más que está generando mi reactancia, mi transformador secundario. Este está generando corriente y el medidor que lo tengo aquí, que está justo a la entrada, pues él no sabe si la corriente va o viene. Él me mide potencia y me está midiendo la potencia que entrega a la red. O sea que tengo 76 vatios de consumo más los 12 que me está generando el reactor, que están ahí, ¿vale? Con esto me despido y bendito es el Señor, qué bonito es entender las cosas y qué bonito es comprender, ¿vale? Venga, un abrazo, amigos.